que se había un campo magnético que yo no lo veía, pero eso no me dejaba hacer nada de eso. Wow. Y allí empezó Dios a hacer en mí esa liberación. Y luego cuando llego muchas veces realmente ministrar liberación tiene un peligro. ¿Se puede hablar con los demonios a través de una liberación? Quiero que usted me sea claro y honesto con esta pregunta que le voy a hacer. ¿Puede una persona atada ministrar liberación? Porque la gente ha confundido lo que es la salvación con la liberación. Son dos cosas diferentes. A mí me llama una... Dios bendiga a toda esa gente que se está conectando en esta programación. De verdad que estoy bien contento hoy. ¿Saben por qué estoy contento? Porque tenía mucho tiempo, hermano, que no me reunía con un pastor amigo, mi hermano. Y yo quiero que él mismo se presente. Así que te doy la bienvenida a Ministerio Celestial. Pastor Olbert, gracias por esta invitación que tú me permites en tu canal. A esa audiencia que sigue este ministerio poderoso. Siempre te veo en las redes con ese Ministerio de Liberación que Dios te ha bendecido grandemente. Pastor, gracias. Para mí es un honor de estar aquí. Mira, Starling, tú sabes que realmente te traje a esta plataforma porque yo te conozco desde hace mucho. Yo sé que tú fluyes mucho en lo profético, tú eres un predicador, tú eres un hombre usado por Dios. Pero poca gente sabe quién es Starling. Amén. Bueno, mira, pastor, te voy a decir algo. Cuando Dios me llama, Dios fue a través de una hermana, una profeta. Yo me convertí al Señor y ella inmediatamente me dice, mira, Dios te va a usar en el ministerio profético. Yo no sabía lo que era eso, pero en una ocasión leyendo la Biblia dice que en cuanto a los dones, el Señor dijo, mejor es que profetice. Y yo me apoderé de eso. Wow, agarraste esa palabra. Esa palabra. Y ahí Dios empezó a usarme en cuanto a ese llamado de profecía. Y Dios empezó a fluir a través de mí. Ahora yo no entendía, porque era muy neófito en cuanto a eso, en cuanto a cómo ministrar y cómo profetizar. Y hice muchas cosas que no estaban dentro de un orden. Pero ahora que yo he alcanzado un poquito más de madurez, ahora entiendo cómo debo ministrar el don profético, porque hay un momento que tú ves ejercitando el don. Y ha pasado algo, sucede que hoy en día yo veo, pastor, que mucha gente se han enganchado al ministerio profético. Y porque, ¿qué pasa con esto? Esto llama mucho la atención. A la gente le gusta que le digan. Es más, te voy a explicar algo. Siempre el ser humano quiere saber el futuro. Y cuando llaman a una gente, un profeta, siempre quieren que le diga lo que Dios quiere conmigo y esto. Y este ministerio fue muy cuestionado. Y ahí es cuando las personas empezaron a decir, había muchos falsos profetas, yo no creo en pero sí hay profetas de parte del Señor. Sí, yo no creo que hay profetas, pero hay algo, Starling, y fue algo que tú dijiste, que la gente siempre quiere que le digan. Y esa palabra de que la gente siempre quiere que le digan, muchas veces ha llevado al profeta a hablar la carne. Indiscutiblemente, mira, pastor, yo te voy a decir algo. Un momento yo estaba... Y voy a decirle esto a la audiencia en este canal, que de verdad que ha sido una bendición. Yo estaba ministrando en un lugar. Y cuando yo estaba ministrando, yo me dejé mover de la emoción. En mi inexperiencia. Y en esa emoción yo empecé a dar palabras. Y llegó un momento en que el Espíritu Santo me habló y me dijo, en parte hablamos y en parte profetizamos. Tienes que tener cuidado ahí. Me dijo, estás hablando tú. Y ahí yo me detuve. Y yo le dije, Señor, pero yo siento. Me dice, no, lo que pasa es que el Espíritu Santo te va llevando a ti a un conocimiento pleno. Pero acuérdate que nosotros estamos llenos de neuronas, de emociones. Claro. Y se activan, las emociones se activan. Y llega un momento en que tú confundes el Espíritu Santo con tus emociones. Y llega un momento que tú dices, no, es Dios que me está llamando. No, tus emociones se han ligado a ti. Y hay un momento donde tú estás empezando a hablar y ya no eres tú que estás hablando. Entonces hay que tener cuidado con eso, con ese... Porque el ministerio profético es muy fino. Cuando digo muy fino, es muy delicado. Porque tú puedes o levantar a una persona o esa persona también se puede hundir o descarriarse. ¿Por qué? Porque muchas personas hablan y empiezan a declarar. Mire, el profeta siempre habló inspirado por el Espíritu Santo. Está el don, es verdad. Está el don y el don se activa. Pero hay que tener cuidado muchas veces porque nosotros podemos manipular el don.
Y el don no te salva, el don te abre puertas. Tú puedes manipular y llega un momento en que ya las personas te quieren oír y tú vas a la iglesia por profetizar. Te voy a decir esto, pastor. A mí me invitaban a la iglesia para que yo profetizara, no para que yo predicara. Porque a la gente no le interesaba el mensaje. Le interesaba lo que tú pudieras decirle a ellos. Sí. Mira, yo quiero hacerte una pregunta, Starling. Yo como ministro de liberación, pues yo lo que es ministro de liberación, sacarle los demonios a la gente en el nombre de Jesús. Y tú sabes, Starling, que yo he orado por muchísimos profetas. Y la mayoría de los profetas están endemoniados. Sí. Porque... Y he hecho, escucha esto, y en ese asunto yo he hecho un estudio. Y yo te voy a hacer una pregunta referente a ese estudio que yo mismo he hecho. Por tantos profetas que yo he orado y han estado endemoniados. Yo te voy a hacer la pregunta, tú me la contestas y ahí yo voy a decir lo que voy a decir. Starling, ¿tú alguna vez practicaste brujería cuando tú no eras cristiano? Sí. Ok. ¿Tienes familia, tus ancestros que tú entiendes y sabes que practicaron brujería? Sí. Esa pregunta, a la mayoría de los que yo he orado por ellos, me han dicho que sí. ¿Sabe qué? Cuando tú te pones a ver, casi todos los profetas vienen de una genealogía de brujos. Sí. Eso es así. ¿Y sabe qué? Que por eso, cuando el profeta Dios le empieza a dar ese don, el profeta tiene que, a pesar de buscar a Dios, necesita liberación para sacar ese espíritu de pitón, Sí. ese espíritu de adivinación. Sí, porque entra la adivinación. Por ejemplo, yo te voy a decir algo. No tiene ningún sentido que un profeta, porque el profeta daba una palabra clara en el Señor. Y era una palabra certera. En la palabra, en el Antiguo Testamento, los profetas hablaban, Dios le mandaba a hacer una palabra. Es decir, Dios no... en la adivinación sucede algo, que es la brujería, y ahí voy a hablar. En la adivinación, cuando tú estás delante de uno, del brujo o de un adivino, él empieza a hablarte cosas, pero basado a la adivinación, y entra la que se llama la psicología, y ese espíritu de adivinación empieza a obrar. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a adivinarte, ¿me entiendes? Empieza a decirte, mira, hay una mujer, esto dice la adivinación, veo una mujer, la mujer es blanca, es rubia, y te veo con ella, pero veo que se separan, y veo que rompen. Es decir, él no ha mencionado ni nombre, ni ha mencionado, él dice la mujer. Sucede que ese espíritu muchas veces se mezcla en la iglesia sin darse cuenta. Porque el profeta empieza a hacer lo mismo que dicen esos adivinos. No, y ahí también, y muchas veces estos profetas que se conocieron quizás, que vienen de la brujería, la gente lo deja a ellos que fluyan, pero hay una mezcla. Y es lo mismo también como pasa con el que es brujo satanista, que ya la gente entiende que porque él fue brujo, fue satanista, él es un experto en liberación. Y muchas veces no es así. Sí. Ellos supieron de ese mundo, pero de la liberación ya es otra cosa. Aquí ya en el evangelio es otro mundo. Entonces, eso hay que saberlo, tú sabes, dividir. Entonces, ¿qué pasa? El que está en el ministerio profético, el que está en la profecía, hay algo que es el discernimiento. Tú sabes que tú lo aprendes. Porque no se aprende. Sí, porque se te abren los sentidos. Sí, los sentidos. Entonces tú aprendes el discernimiento que tú mirando, tú dices, bueno, esto y esto y esto. Y hay veces que ni es Dios que te está hablando. No. Es como algo que es parte tuya, pero tampoco no es que es malo. No es malo, porque es el don que se activa. Pero hay que tener un cuidado porque puede también entrar los demonios. Ahí entran, porque mira qué pasa, todos los hombres de Dios mayormente que ministraron en Dios, muchos de ellos que yo conocí, tenían doble vida. Es decir, ministraban, profetizaban, pero su vida no encajaba con la ley de Dios. Entonces, mucha gente decía, pero ¿cómo es que Dios lo usa a ellos? ¿Y cómo es posible que Él pueda hacer esto y lo otro? Muchas veces ese tipo de personas, no es Dios que está hablando en ellos. Y quiero dejarte algo ahí, marca ahí. Hay veces, porque es que la misericordia de Dios es demasiado grande. Uh-huh. Hay veces que puede hablar Dios, pero en su mayoría de veces no. No. ¿Sabes por qué te lo digo? Te lo digo por el tipo de vaso que la Biblia presenta. Dice, pero en una casa grande
no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, te está hablando a ti de un vaso de honra y te está hablando a ti de un vaso vil. Pero el vaso vil está en la casa todo. Está en la casa, pero ese vaso vil antes era de honra. Porque el vaso de honra se le llama vil cuando ya hace tanto que se usa en la casa, pierde la boca y pierde la asa donde se agarra. Y dice el dueño de la casa, lo voy a convertir en un vaso vil. El vaso vil en aquel tiempo era a lo que nosotros le llamamos el zafacón. Pero Pablo dice, pero si alguno se limpia de esta cosa, va a volver a lo mismo. Entonces, hay personas que ellos fueron un vaso de honra. Sí, claro. ¿Me entiendes? Pero hay veces que Dios quiere dar una palabra y como no está el de honra ahí, agarra el vil. Mira, pasó algo. Te voy a explicar algo, Pastor Olver. Casi la mayoría de los profetas han sido dañados por el mismo pueblo. Te lo voy a explicar. ¿En qué sentido? Tú mira, ¿cómo así? Sí. Sucedió que llegó un momento en que los profetas estaban tan de moda que ya todo el mundo llamaba al profeta, no llamaba al predicador. Y todo el mundo, cuando el profeta o el predicador terminaba de predicar, ¿sabes lo que hacían muchas veces los pastores? Hacían una fila. No, queremos que tú le ministres a esto, a esto, a esto. Y ya el profeta no tenía palabra, muchas veces hablaba de sí mismo. Y llegaba un momento en que el profeta entraba en una línea humana. Una línea humana, por eso muchos hoy en día y dicen, por a mí Dios me habló, me dijo esto, pero yo no veo que las cosas están funcionando, lo otro, se equivocó el profeta. Y muchas veces el profeta, después que profetizaba, quería arreglar la palabra. Y decir, no, lo que pasa es que Dios quiere que haga esto. Es que cuando Dios habla, se cumple. Ahora, claro, hay una profecía que va basada a condiciones. Entonces, ¿dónde es que ha venido el problema serio? Y es de lo siguiente. Hay que tener cuidado porque hay una línea muy estrecha en la cual tú puedes desenfocarte de la línea. Porque está, mira, la masificación del pueblo. Tú estás ahí, hay una gloria tan grande que tú llega un momento en que tú crees que Dios está haciendo cosas tan grandes que hace lo mismo que hizo David. Que cuando Dios le dio la victoria con los filisteos, se olvidó de consultar a Dios y llevó el arca a la casa de Dios en un carruaje de bueyes. Es decir, no consultó a Dios y eso es lo que pasa. Llega un momento que el profeta ya no ora. Que el profeta no empieza a buscar el secreto de Dios. No, porque ya Dios me usa y a mí hay que honrarme. Entonces ya se vuelve los profetas que comenzó bien. Algo monótono. Un mercader. Y muchas veces ya en él, el enemigo, como tú hablaste, se mete y en un espíritu de adivinación. Y ahí vienen los problemas. Y ahí vienen los problemas. Ahí viene entonces, vamos a ver, porque ahora el profeta quiere exhibir las cosas. Es decir, no está exhibiendo a Dios, quiere exhibirse él. Entonces te llama a ti y te dice, usted, fulano, usted se llama fulano de tal, tal y tal, tu número de cédula tal y tal y tal y tal y tal y tal y tal. La pregunta es, ¿qué sentido tiene eso? El profeta cuando hablaba decía algo certero para que Dios se glorificara, no para que él fuera glorificado el profeta. Y eso que tú has dicho es algo que siempre yo me he preguntado. ¿Cuál es el objetivo de darte el nombre, la cédula y no te resuelvan el problema? No, es que eso lo hace lo adivino. Ahora, si dan el nombre y resuelven, pero yo he visto muchas veces, fulano de tal, cédula tal, tal. La gente se llena de Dios, pero yo veo que no le dicen más nada. No, es que Ya. no, porque entra un espíritu de adivinación muchas Y aquí veces. yo te voy a decir una cosa, todo lo que Dios hace, lo hace con propósito. Ahora, lo que los demonios hacen, lo hacen por show. Exacto. Ay, ¿y qué yo dije ahí? Ujú. Wow, yo dije algo feo. No, ahí. es que eso se ha convertido en un show. Ya lo profético últimamente se ha convertido en un espectáculo. Por eso ya la gente no cree a los profetas. Y hay profetas de Dios. No, porque hay profetas, no, varón, yo estoy claro. Pero hay profetas y creo en el ministerio profético. Pero la gente ya no cree porque se ha convertido en un espectáculo, en un show y haciendo cosas que no están. Porque es que cuando Dios trae una palabra, la trae para un sentido, para él glorificarse. Stanley, cuando Pedro caminó sobre las aguas, había un propósito. Cuando Jesús caminó sobre las aguas, había un
propósito, porque todo lo que Dios hace con un propósito. Ahora, mi pregunta es, si todo lo que Dios hace con un propósito y Satanás todo lo que hace es para exhibición y show, Sí. entonces, ¿qué tú me dices entonces de la gente que dicen los nombres, dicen el apellido, dicen la cédula, nada más dicen eso y no le resuelven nada a esa gente? Es un espectáculo. Dios Pues no está entonces ahí ahí. está el diablo entonces. Claro que sí. Sí. Es que Dios no obra así. Sí, porque si dice mi nombre, dice, tienen que resolverme entonces un problema que yo tenga. No, porque llega un momento en que se crea un espectáculo. Mira, hubieron muchos predicadores que hoy en día les piden perdón a Dios que lo que hicieron fue espectáculo en los escenarios. Y llamaban gente y hacían cosas. Y ellos mismos después lo testificaban. Que eran. ¿Quieres que te diga algo, Olver? Mira, llegó un momento que un predicador, amigo mío, me dijo, tú verás cómo esta gente va a empezar a sentir el Espíritu Santo y va a empezar a danzar. Digo, ¿cómo así? Me dice, tú verás, para que tú veas cómo se manipula la mente del ser humano. Y él empezó a decirle, mire usted, que está ahí, hay un ángel detrás de usted. Y la está abrazando y le está agarrando. Y la persona empezó a sentir. Y él le dijo, yo no he visto ningún ángel. Eso fue una mentira. Pero llega un momento en que el enemigo sabe que la debilidad del ser humano es conocer el futuro y saber que le gusta que le digan. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Que ya el Espíritu Santo no estaba ahí en él. Pero Saúl quería saber. ¿Y a dónde fue? A donde la divina de Endor. Y la divina le dijo la verdad. Ahora yo te voy a decir algo referente a lo que tú dijiste anteriormente. Aquí problema tiene él con Dios. Pero ¿sabe qué? Cuando viene a ver la mujer está sintiendo de verdad. Sí. Porque Dios en su misericordia, sí, en su misericordia, cuando viene a ver la mujer necesitaba eso. Pero para que tú veas cómo llega el hombre a manipular. ¿Me entiendes? Es decir, él dijo, estoy manipulando. Y Dios dice, tú lo estás cogiendo como manipulación, yo lo cojo de verdad. Y sobre mi sierva la voy a abrazar, la voy a mimar y me va a sentir. Porque la tipa está creyendo. Sí, es verdad también. ¿Estás entendiendo? Es decir, sí, tú vas a tener tu problema por tu invento y tu habladoría. Pero ella no. Porque ella está creyendo. Mira, hay una historia del profeta viejo y del tremendo eso. Mira, hay una historia del profeta viejo y del profeta joven. Y me da pena porque ahora todo el mundo es profeta. Ahora todo el mundo, te voy a dar una palabra y Dios me dice y esto y que lo otro. Es que los profetas, para eso antes había inclusive hasta una escuela de profetas. El profeta tiene que ser disciplinado en todo. Tú decías que debíamos usar el discernimiento y hacer un ejercicio. Yo recuerdo que el profeta viejo, cuando el profeta joven, Dios le dio una palabra que no se detuviera a caminar por ningún lugar, lo oyeron unos jóvenes y se lo comunicaron al profeta viejo. Y el profeta viejo le dijo, ¿y por dónde se fue el profeta joven? Y fue y lo alcanzó. Y le dice, un ángel de Dios se me apareció. Y me dijo que viniera y que te sentara a comer conmigo. Wow. Y eso fue una mentira. Eso fue una mentira. Y el profeta joven obedeció esa palabra y desobedeció la palabra que Dios le había dado. Y cuando se sentaron a comer, entonces vino el Espíritu de Dios sobre el profeta viejo. Y le dijo, por cuanto no obedeciste la voz de Jehová, tu Dios, desde ahora cuando tú salgas en el camino, un león va a agarrar y te va a devorar. Te va a matar. ¿Por qué? Porque Dios en ese momento le había dado una palabra, pero él se dejó llevar por un profeta viejo que vino con una palabra que fue de él. Y eso sucede muchas veces. Que nosotros dejamos de llevar la palabra de Dios que Dios nos ha dado. Nos desenfocamos por escuchar un profeta, que supuestamente es un profeta, pero no está acorde con la palabra de Dios. Entonces, hay que tener cuidado hoy en día. Yo siempre he dicho lo siguiente, Pastor Olver. Toda la profecía tiene que estar alineada a la palabra de Dios. Y el profeta debe conocer la palabra. El profeta debe ser una persona instruida en la palabra para que el enemigo no gane ventaja. Tú hablabas ahorita de los demonios. Y una enseñanza poderosa. Los demonios se introducen sutilmente para traer espíritu de engaño. Los profetas de Gabaón, dice la palabra, ¿cómo yo vendré y induciré a los profetas? Y un espíritu de mentira dijo, yo me voy a levantar y yo voy a inducirlo. Digo, ¿y cómo? Yo me haré mentir en la boca de su profeta. Wow. Entonces llega un momento en que hay un espíritu de mentira que está influyendo y tú crees que Dios, y Dios está lejos de eso. Y está Dios lejos de eso. El profeta debe tener el oído puesto en Dios y tener cuidado. Sí, por eso yo entiendo que el profeta que tiene ese llamado tiene que ser alguien que esté
en esa búsqueda con el Señor, pero también a la vez yo entiendo que como en su mayoría de ellos vienen a veces de asuntos hasta de brujería, y no todos, pero si no la practicó, cuando tú te vas a la familia sí. Entonces muchas veces necesitan también que se les ministre también liberación. Oíste, porque es que ahí es que viene la confusión y vienen los problemas. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo tú entraste en ese llamado de liberación? Mira, en ese llamado así de liberación, realmente todo empieza cuando a mí se me ora un día. Tú caíste endemoniado, ¿verdad? No, espérate. Estas son unas historias. Que va un evangelista a mi casa. Yo con 4 años en el evangelio, me oro y yo vomito. Y me dice, vomitaste un resguardo. Yo, ¿cómo así? ¿Cómo así que vomitó un resguardo, una aseguranza? Yo, sí, varón, es que es un demonio que te soltaron. Yo, ¿cómo? Pero es que a mí me enseñaron que desde que tú llegas a Cristo eres libre. Entonces eso se me quedó ahí. Y pasó el tiempo. Hasta que entonces cuando Dios me llama al pastorado, ahí es donde toda la gente que llega y se acerca a mí, yo nada más tenía que ponerle la mano. Y ya ellos estaban endemoniados. Y yo digo, pero ven acá, pero ¿y esto? ¿Cómo es posible que cristianos estén endemoniados? Entonces, eso me dio fuerte. Y ahí entonces empezábamos a buscar a Dios, a leer sobre el tema, a uno prepararse. Y ahí entramos realmente en ese sistema de la liberación, de ayudar a la gente que esté pasando por ese tipo de problemas. Y yo me acuerdo, Starling, que cuando yo empecé el ministerio, yo me acuerdo que yo te conocí en un gimnasio aquí en Santo Domingo, a través de Juan. Y, ese es el amigo mío. Y yo recuerdo que siempre tú me decías, voy a calentar, para calentar el pecho. ¿Tú te acuerdas de eso? Para calentar el pecho, para yo poder respirar bien. Tú no me conociste a través de Juan, fue a través de Rafael Arias. Fue a través de Rafael Arias, ok. Sí, hace mucho tiempo. Y él me decía a mí, que tengo que calentar el pecho, porque no puedo como respirar bien, tengo que calentar. Digo, mi hermano, eso está raro, usted va a haber que orarle. ¿Te acuerdas que oramos? Sí. Y tosiste un par de veces y se te fue eso. Porque yo sentí una opresión en el pecho. ¿Sabe qué era eso? Era una opresión demoníaca. Sí, Starling. Y no se te fue eso. Sí, es verdad, tú. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Se te fue un pedazo de profeta a ti. Se te fue un pedazo de predicador. Tú lo que te sentiste bien de salud. Inclusive después Juan me dijo, yo tengo que ministrarte liberación a ti, Juan Batista. Juan Batista, Juan, escucha esto. Y yo dije, pero Juan, tú estás loco. Un neófito, dije yo por detrás, un neófito como tú. Dije yo, y él no, que hay que ministrarte. Y yo dije, pues está bien, ven, ministra. Me ministró allá arriba y empezó. Mira, y de verdad que... Recibí. ¿Me entiendes? El orgullo a veces no te deja, porque llega un momento que el orgullo, le voy a explicar esto, cuando Dios empieza a usarte, hay que tener mucho cuidado con el orgullo, porque muchas veces... Es peligroso. Si tú te vuelves como que no, yo soy el hombre de Dios, a mí que Dios me usa así. Si Dios quiere que yo sea libre, Él me habla a mí. Pero Dios no le habló a Moisés cuando Moisés tenía la carga del pueblo. No, le habló a Jetro, Le habló a Jetro, fue. Y Jetro es que le dice a Moisés. No, y le dio una enseñanza. Yo le di una enseñanza a Moisés. Mete la mano en tu costado ahí. Sí. Sácala ahora, lepra. Vuelve. Una enseñanza. Había problemas en su corazón. Ve, una enseñanza. Entonces, por eso la humildad es bien importante. Y yo estaba un poquito arrogante. Digo, pero ¿cómo liberación, Juan? No, tú tienes que profeta como yo. Sí, un profeta como yo, porque llega un momento que uno se vuelve arrogante. ¿Me entiendes? No, porque Dios me usa. Bueno, pero Dios, yo le dije que Dios usó a Moisés y sin embargo no le habló a él, le habló a Jetro. Le dijo, mira, no está bien lo que tú estás haciendo. Y nosotros a veces no nos queremos llevar de otro, porque decimos, ¿pero quién eres tú? ¿De dónde tú vienes? Dame tus credenciales. ¿Cómo así? ¿Y por qué que Dios me hable a mí? No, eso es orgullo. Sí, eso hay que tener mucho cuidado con eso. Y de verdad, Starling, que eso ese día, eso te impactó a ti, pero también me impactó a mí, porque yo estaba empezando. ¿Tú estabas empezando la liberación cuando tú me ministraste? Claro, yo tenía en la liberación como 2 años.
como 2 años tenía yo ministrando liberación. Y me impactó y wow, pero este hombre que Dios usa tanto así, mira. Yo mismo quedé que sorprendí. Que te lo confieso. Y wow, pues mira, tosió y va. Sí, sí, porque llegó un momento en que uno, a veces nosotros entendemos, no, porque este hombre es un hombre que está allá en lo alto, porque el problema es que nosotros somos los que lo engrandecemos. Exacto, y yo, wow, pero mira, y recibió. Y cuando tú me dijiste a mí, oye, Olve, que nos vimos después, me dijiste, y tú sabes que después de esa oración, no, yo me siento bien. Digo, ¿cómo? Es decir, tú empiezas a ver la cosa que Dios está haciendo. Entonces, tú dices, wow, este profeta, este hombre que lo invitan aquí, que lo invitan allí. Olve, que hay una enseñanza. Todos necesitamos liberación. Sí, eso es así. Todos. Y alguien me dijo a mí, es que tú tienes que tener, y yo no entendía ese punto, tú tienes que tener un mentor a ti que te ministre liberación. Alguien que te ayude. Sí, porque por ejemplo, yo tengo quien me ministre a mí. Y mira, hay personas que son ministros de niveles que yo le oro liberación. Wow. Oye, ellos me llaman. Olve, necesito que vamos a ir a comer por ahí, pero antes de... Ya yo sé ya por dónde que viene, pero quiero que ore por mí. Te voy a confesar una verdad hoy. Yo me volví muy teólogo. Ay, eso es un lío. Y ya yo no estaba mucho, no, todo está en la palabra, yo no tengo que estar buscando nada ahí, no. Pero sí, porque yo cuando me convertí a los 2 meses o los 3 meses, yo caí endemoniado. Y yo recuerdo que lo que me estaba ministrando liberación, dice que yo le levanté a 4 hombres que estaban ahí conmigo, los 4 con la mano así. Wow. Yo levanté a uno, un tipo que era así, y yo lo pegué de la pared. Y ese tipo me decía que como yo, una persona tan flaquita, podía tener tanta fuerza. No, el demonio. El demonio, pero que yo fui a ministrar después de eso, liberación a la mujer. No, después de eso no, después de muchos años, fui a ministrar liberación a una mujer que estaba blanca. Los demonios la tenían con la piel blanca. Blanca. Wow. Y la mujer era morena. Y usted sabe que cuando yo fui allá, Pastor Olver, los hermanos le estaban cantando a los demonios. Cantándole a los demonios. Y yo le dije a los demonios no se les canta. Sí, no, porque es que hay gente que le tiene miedo a los demonios, ¿tú me entiendes? Le tiene miedo. Y mira, Starling, y hay algo que te voy a desatar este código. Suéltalo. Mira, tú sabes por qué todos necesitamos liberación, aunque tú no le abras puerta a un demonio, aunque ya a ti te hayan ministrado liberación, tú hayas sido libre. Porque este que está aquí, yo recibo liberación, pero no es porque yo haya abierto puerta a un demonio o tenga demonio. Te voy a explicar el código. Suéltalo. Tú no sabes, Starling, que cada vez, Starling, que eso me habló Dios a mí. Eso yo lo tengo aquí en el canal. El video se llama Lazo Contaminante, se llama el video. Lazo contaminante. Contaminante. Lo vamos a hablar después en tu canal. Ok. Y Dios me enseñaba y me decía, Olve, cuando tú oras por alguien o tú le profetizas a alguien, tú entras a su tierra. Escucha esto. Tú entras a su tierra. Y es como cuando tú entras a una carbonera vestido de blanco, que por más que tú quieras, algo se te pega. Y me decía, cuando tú oras por alguien y le desatas a alguien, tú entras a su tierra y las contaminaciones que él tiene, que esa persona tiene, hay partículas, para hablarte así, como que se te pegan, pero no es demonio. Entonces llega un momento que tú ministras tanto al pueblo y le das tanto al pueblo, que tú tienes tanta partícula en ti, que tú necesitas ser liberado para una purificación. Por eso Dios le decía a los sacerdotes, báñense y laven la ropa. No, porque tú has dicho algo increíble. Yo te voy a contar esto. Y tú ves gente cargado. No, yo te voy a contar algo. Yo estuve orando por varias personas. Y no es transferencia. No, yo estuve orando por varias personas que estaban pasando situaciones de salud. De salud. Orando y pidiendo a Dios sanidad y liberación para que Dios obrara. Tú no sabes que después con un lazo a mí empezó a hinchárseme este lado y yo tuve que ir al médico, situaciones de salud. Yo empecé a sentir cosas de salud. Y yo decía, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? Y yo entendía que era porque yo estaba
entrando al territorio de esa persona que tenía Es problemas. que de tú salud. entras, espiritualmente tú entras. Ahora lo conozco. ¿Por qué tú crees que Dios le decía? Te voy a hacer la pregunta, Starling. ¿Por qué el que embalsamaba en aquel tiempo no le caía la ley de contaminarse? El sacerdote, ¿de qué está contaminado? Báñese ¿Y por qué? y lave la ropa. Porque en el sacerdote, en el mundo espiritual, había una asignación diferente al que embalsama. Porque embalsama no había problema de contaminarse. Y eso es lo que pasa con la gente que tenemos asignación. Dios de Te gloria. estoy dando unos códigos. Oíste. Y eso es lo que pasa con nosotros. Entonces, pero tú ves gente que a veces se sienten cansados y quieren soltar la toalla en el ministerio. Pero es producto de tantas contaminaciones espirituales que ellos tienen por tanta gente que ellos han entrado a su tierra y no son demonios. ¿Quieres que te diga Ni algo? tampoco es transferencia. Pastor, Es como que si te ensuciara. es que yo he estado cansado en estos días. Yo dije, ya yo voy a soltar esto. Pero cuando se te ora, se te va todo eso. Fíjate que desde que la gente viene y se mete en un ayuno, atiende aquí. Wow, estoy cansado. Viene Dios, porque Dios trabaja de acuerdo a tu conocimiento. Viene Dios y te dice, a un ayuno, métete conmigo. Cuando tú vienes y te metes en el ayuno y oras, entonces eres purificado. Se te fue la carga. Y dices, wow, se me fue la carga, se me fue la pesadez. ¿Ves? Porque entraste en una dimensión espiritual. Por eso los sacerdotes, él le decía, báñense para que se purifiquen. Pero purificarse ¿de qué? Wow. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde entra el asunto. Y hay cosas ahí todavía más profundas ahí. Mira, yo te voy a decir esto, pastor. Y ya no queda poco tiempo, ¿verdad? Yo oré por una persona que tenía cáncer. Dios la sanó. Y a mí me salió una bola. Y tú sabes lo que me dijo el doctor. Hazte una biopsia porque eso es cáncer. Mira, Starling, yo te voy a invitar después de nuevo a nuestro programa para que sigamos hablando. Starling, da tu canal. Sí, ¿Cómo la gente te puede buscar, Starling? El poder de la palabra de Dios TV. Ya ustedes saben, el poder de la palabra de Dios TV. Ese hombre tiene unos programas ahí tremendos. De hecho, ya yo tengo hasta un video con él en su programa. Así que le bendecimos en el nombre de Jesús. Le debemos la oración, porque tenemos una costumbre de orar. Okay. Le vamos a deber esa oración. Así que Dios me le bendiga.